entrada, el legislativo, pues en su artículo 73, obviamente, y dentro de los más importantes, ¿verdad? Dentro del 73 se establece, en primer lugar, en su fracción séptima, la facultad que tiene el Congreso para establecer leyes tributarias. Y en su fracción 29 establece facultades exclusivas para la Federación en materia tributaria. Un conjunto de actividades que solamente puede gravar la Federación, no así los estados y menos los municipios. Y volviendo a esta parte relativa a las funciones del Poder Legislativo, pues obviamente importantísimo también conocer el proceso de creación de la ley tributaria. Ya hablamos en principio que pues el Congreso está compuesto, como ya saben, por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero el artículo 74 de la misma nos señala que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, pues conocer del proyecto de presupuesto de ley de egresos y también de la iniciativa de ley de ingresos, y que para tales efectos, dice la fracción cuarta del mencionado artículo 74, pues el presidente de la República debe presentar ante dicha Cámara el día 8 de septiembre de cada ejercicio, con excepción del ejercicio de que toma posesión el presidente de la República, pues tiene que presentar precisamente ante esa Cámara de las dos iniciativas, la de presupuesto de egresos y la iniciativa de ley de ingresos, ¿ok? Y eso debemos estar al tanto de cuando se realice esa presentación, que se hace junto con el paquete económico, y también se le adiciona la iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales. ¿Con qué fin? ¿Para qué tenemos que conocerlo? Bueno, pues eso, más el artículo 26, el 25 y el 26, establece el primero de ellos que la rectoría en materia económica corre a cargo del Estado, y el siguiente establece que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de presentar dentro de su primer ejercicio lo que es el plan con el cual se va a llevar a cabo el desarrollo de su actividad, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer ese plan de entrada para saber cuál va a ser la política del sexenio en materia tributaria, y cada año tenemos que estar observando estas iniciativas de las que estoy hablando, de ley de ingresos y presupuesto de egresos, primero para ver si se están ajustando al plan del que estábamos hablando, ¿ok? Al plan de desarrollo económico, vamos. Y a veces se está ajustando a dicho plan, y ver si las modificaciones o las leyes tributarias que se propongan implementar cumplen con esta garantía de justicia tributaria contemplada en el artículo 31, fracción cuarta constitucional. Noten, esto es que el 31, fracción cuarta constitucional, señala de una manera muy enfática que para que una contribución sea reconocida como constitucional, pues debe cumplir con varios objetivos. Primero, estar establecida en una ley. Segundo, que debe ser proporcional y equitativa. Y tercero, que lo que se recaude de la aplicación de la misma debe ser para satisfacer el gasto público. Bien, eso por señalar solamente algunos conceptos que también debemos observar de la parte orgánica de la Constitución, y hablé en especial de las atribuciones en materia tributaria que tiene el Congreso de la Unión.
Ahora veámoslo desde el punto de vista jurisdiccional, que es la aplicación de la ley al caso concreto, su función principal. Y en este caso, la pregunta sería, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer si observamos que alguna iniciativa de donde se propone establecer alguna ley tributaria o alguna contribución no cumple con esta garantía de justicia tributaria? Pues obviamente hay que observar el proceso de creación de la ley, observar si se publica en el Diario Oficial de la Federación. Si es así, pues tendríamos que considerar la oportunidad de acudir a la parte orgánica de la Constitución, pero ahora en lo que se refiere al Poder Judicial, e interponer el juicio de amparo, previo estudio obviamente de si es una ley heteroaplicativa o autoaplicativa, porque en función de esto está el término para interponer precisamente el juicio de amparo. Entonces, que quede muy claro, si queremos aprender derecho tributario, es sumamente indispensable, y grábenselo muy bien, que tenemos que saber derecho, y dentro de esto tenemos que saber derecho constitucional y tener bien aprendida la Constitución y saber aplicarla adecuadamente. Junto a esto, obviamente es muy recomendable también tener la jurisprudencia, que también forma parte de la parte orgánica de la Constitución, quiénes son los organismos encargados de emitir jurisprudencia. Y así observamos que lo es la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados de circuito y también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, es importantísimo conocer la Constitución, conocer el derecho constitucional y obviamente la Constitución, para poder decir: conozco, sé de derecho fiscal, de derecho tributario. Bien, continuando con las otras ramas del derecho con las que tiene relación el derecho tributario, pues analicemos ahora las relaciones que existen entre el derecho tributario y el derecho administrativo. Y para tales efectos sería bueno considerar que compete al Ejecutivo Federal la administración del país, y el derecho administrativo precisamente se encarga del estudio de la actividad que realiza dicho órgano. Como bien sabemos, el presidente de la República, conforme a la Constitución, pues se apoya o tiene facultades para nombrar a sus secretarías de Estado. Dentro de las secretarías de Estado tenemos obviamente a la Secretaría de Hacienda, quien a su vez tiene un órgano desconcentrado que se llama Servicio de Administración Tributaria. Y entonces este órgano es el encargado de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fiscales. Es un órgano de carácter administrativo. Las resoluciones que emita se impugnan en otro órgano que tiene, otro órgano jurisdiccional, pero también de carácter administrativo, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. Entonces, es bien importante conocer el derecho administrativo. Por otro lado, hay una figura de una importancia capital que desconocemos, pero con demasiada frecuencia se incurren en una serie de errores. Me estoy refiriendo a la figura o al concepto de acto administrativo, que queda dentro de la materia de derecho administrativo. El acto administrativo, señores, es toda declaración unilateral de voluntad efectuada por autoridad competente con la finalidad de afectar la esfera jurídica del gobernado, obviamente pues el beneficio del bien común, del bien general. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de actos administrativos.
Un acto administrativo puede ser la imposición de una multa, puede ser también una orden de clausura, una orden de visita domiciliaria, una orden de revisión de gabinete, una orden de revisión electrónica, con mayor razón la liquidación resultante de un acto de fiscalización. Pues todos esos ejemplos que mostré son ejemplos de actos administrativos. Como vimos de su definición, el acto administrativo pues es una declaración unilateral de voluntad. No me dice la autoridad, no me pregunta, oye, contribuyente, ¿quieres una multa? ¿Quieres que te practique una visita domiciliaria? Pues no, ¿verdad? Simplemente me la ordenan. Entonces, ese es un concepto de acto administrativo. Esos actos administrativos deben cumplir con ciertos requisitos constitucionales, sobre todo cuando son actos de molestia, tutelados por el artículo 16 constitucional. Y así, dicho artículo 16 constitucional, que protege la inviolabilidad de domicilio, y junto con él, pues habría que observar también las disposiciones relativas a la protección de los derechos humanos, que también tutelan las invasiones ilegales al domicilio del gobernado. Bien, pues ese artículo 16 constitucional precisamente establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, posesiones, papeles, etcétera, si no es mediante mandamiento escrito, obviamente firmado por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahí, tratándose de actos administrativos de molestia, se deben de cumplir primero con esos requisitos mismos que toma el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, al señalar que los actos administrativos deberán cumplir con los siguientes requisitos. De ahí viene la lista de tus fracciones del 1 a la quinta o del 1 a la sexta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que observar. A ver si el acto administrativo es de privación, es de molestia, etcétera, qué requisitos debe cumplir, si el mismo constituye o no una resolución para saber qué medio de defensa puedo interponer, etcétera. Pero es importante entonces conocer el concepto de derecho administrativo y dentro de esto también el concepto de autoridad. Porque, como les comenté hace un momento, por motivos de seguridad jurídica, autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les autoriza. Pero consideren, no todos los trabajadores al servicio del Estado son autoridades. En su caso, hablando de las autoridades fiscales, pues lo recomendable es estudiar el reglamento interior del SAT para saber quiénes son autoridades ordenadoras, quiénes son nada más auxiliares ejecutores, porque en muchas ocasiones se confunden y toman atribuciones pues que propiamente les corresponden exclusivamente a las autoridades. Entonces, ya les he recomendado dos ramas del derecho que es muy importante estudiar y aprender para decir que conocemos derechos tributarios y poder considerarnos como expertos fiscales. ¿No les parece?